Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos. Gracias al pastor Cristian por la invitación. Gracias, y es un honor para mí también poder estar aquí en esta tarde, 3:45 hora de México. Creo que el pastor Cristian tiene 2 horas más que yo en Venezuela, 1 hora. Que Dios les bendiga a todos y vamos a dar inicio y vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia primitiva, un tema interesante. Y vamos a descartar muchas cosas, vamos a descartar muchas mentiras que la religión organizada ha fomentado y que ha hecho pues tergiversar un poco la historia para adjudicarse o acuñarse ser la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Cristian. Bueno, mis estimados hermanos, entonces estaremos dando comienzo. Nuevamente le damos la bienvenida, hermano Salvador. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es la iglesia primitiva. Bendiciones al hermano Samuel y a la hermana Atocha Cadena. El Nuevo Testamento, cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí vamos a encontrar la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es apto para nosotros, para los cristianos, y para ver las condiciones actuales que vive hoy en día la iglesia. Y también podemos encontrar las referencias más fieles, la referencia infalible de la verdadera iglesia, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es mencionada como la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia sabemos que es la asamblea, es la convocación de los santos, es la comunidad de cristianos que hemos sido salvos, que hemos sido lavados, santificados, purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero las referencias aparte históricas, las referencias más fieles, infalibles, la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento se establece el modelo y se establece también la práctica, tanto antes, tanto en el presente, hoy en día, cuáles son las prácticas que debe tener la iglesia. El libro de los Hechos, amados hermanos, guarda la relación con los sucesos posteriores. Entonces, el libro de los Hechos se escribió aproximadamente unos 20 siglos. Vemos el relato del día de Pentecostés, vemos la formación de las comunidades de iglesias en el libro de los Hechos, vemos las sinagogas, vemos las iglesias, vemos la diáspora judía donde se difunde el conocimiento de Dios, vemos las iglesias primitivas primeramente formadas por judíos. Entonces los judíos en su generalización rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. La religión judía, tanto la religión judía, la filosofía griega y el imperio romano se oponen a la iglesia de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las Sagradas Escrituras a nosotros, amados hermanos, los escritos que encontramos posteriores, después vienen algunos escritos como lo que es Clemente de Roma a los Corintios, que en realidad no dice el autor que sea de Clemente, simple y sencillamente por una tradición se le atribuye a Clemente de Roma. Después vienen los escritos del famoso Ignacio de Antioquía. Después vienen que son los 7 documentos de los padres apostólicos, que son los vínculos de los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a encontrar el bautismo, vamos a encontrar la cena del Señor, vamos a encontrar el crecimiento de una casta clerical también como Roma, como la Iglesia Católica, no en la Biblia, pero sí la vamos a encontrar después del siglo IV. También vamos a encontrar a un hombre llamado Orígenes de Alejandría, vamos a encontrar a Cipriano de Cartago, vamos a encontrar a Novaciano y los diferentes tipos de comunidades cristianas. También vamos a encontrar a los montanistas, también vamos a encontrar a unos herejes que eran marcionistas, que se empiezan a mezclar Marción de Sinope con los gnósticos. También podemos ver la persistencia y el triunfo de la iglesia primitiva. Vamos a encontrar también a los cátaros, a los novacianos, a los donatistas, vamos a encontrar a los herejes de los maniqueos, vamos a encontrar la epístola a Dionisio, el imperio romano cuando persigue la iglesia, Constantino cuando establece la libertad de culto, la libertad de la religión. Entonces todo este tipo de referencias históricas. El Nuevo Testamento, amados hermanos, primeramente tenemos que entender que es el digno cumplimiento del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se cumplen las profecías que había en el Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo.
Ese es el único fin legítimo hacia cual podía señalar la ley y los profetas. Y esto lo dice el Señor Jesucristo después de resucitar, cuando se aparece por el camino a Emaús y les dice la ley y los profetas, y les empieza a redactar cómo el Cristo tenía que ser resucitado. Entonces la iglesia entera, que es el cuerpo de Cristo, creemos que hay la iglesia visible, que es la iglesia que nosotros podemos ver, palpar, que es la comunidad de cristianos que se congrega para alabar a nuestro Dios, y también creemos que hay una iglesia que no puede ser vista, que es una iglesia invisible. ¿Cuál es esta iglesia invisible? No es de que usted traspase la mano de otro hermano y es invisible, no. Simple y sencillamente que solo Dios sabe quiénes son los que realmente han recibido al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, porque Dios es el único que conoce el corazón. A eso nos referimos cuando hablamos de una iglesia invisible, porque el hecho de ir a una iglesia no te hace parte de ser de la iglesia. Incluso el hecho de cantar himnos no te hace parte de la comunidad de la iglesia. Lo que te hace parte de la comunidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es ser salvo, ser lavado y ser comprado con la sangre de Cristo, y que el Señor Jesucristo sea el Señor y el Salvador de tu vida. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia, nadie puede, amados hermanos, obrar en un solo lugar. ¿Debido a qué? Debido a que los miembros ya están con Cristo y otros, como nosotros, quedamos dispersos por todo el mundo. Entonces, el mismo llamado que hace nuestro Señor Jesucristo es dar a conocer y llevar su testimonio en la forma de iglesias, de comunidades a distintos lugares y en diferentes épocas. Cada una de estas iglesias, mis amados hermanos, está compuesta por aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que en el lugar donde viven, en la comunidad, en el país donde viven, se congregan en el nombre de Jesús. A ellos y a nosotros, y en todos los tiempos, en todas las dispensaciones de la iglesia, podemos ver que es prometida la presencia del Señor y nos es dada la manifestación del Espíritu Santo de distintas maneras por medio de los miembros de la iglesia. Y eso lo podemos encontrar cuando Pablo escribe a los Corintios. Entonces, cada una de estas iglesias, cada una de estas comunidades tiene una relación directa con el Señor Jesucristo. Entonces, recibimos del Señor Jesucristo la autoridad de Cristo y somos responsables ante nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 36, vamos a ver que el objetivo fundamental de las iglesias es a dar a conocer al mundo entero el evangelio de buenas nuevas de salvación. Este fue el mandato del Señor antes de su ascensión. Este fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él ascendiera al cielo. Y Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y a la misma vez, amados hermanos, el Señor Jesucristo prometió dar el Espíritu Santo como el poder mediante el cual debe llevarse a cabo la misión que Jesús dejó a su iglesia. Y soy repetitivo, la iglesia no se identifica por una denominación. Hace rato platicábamos con un católico por ahí en un grupo privado y decía que cuál era la verdadera iglesia. Si eran los pentecostales, si eran los bautistas, si eran los presbiterianos, si eran los calvinistas, ¿cuál es la verdadera iglesia? Entonces hay un mal concepto de eclesiología y pensamos que la iglesia se identifica por una denominación, y eso es totalmente incorrecto. La iglesia se identifica por los salvos, por los santificados, con una sola ofrenda, que fue la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Todos los sucesos que nosotros encontramos en la historia de las iglesias en los tiempos de los apóstoles siempre ha sido seleccionado y registrado, y lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Este modelo, amados hermanos, se establece permanente para todas las iglesias, para todos los tiempos. Aunque aún nosotros hoy en día vivimos tiempos diferentes, la tecnología nos ha invadido, pero el modelo que nosotros encontramos en la iglesia está seleccionado, está registrado, y de esa manera se establece un modelo permanente para todos los tiempos. Entonces, el desviarse de este modelo atraído con el libro de los Hechos trae consecuencias desastrosas, trae herejías dentro de las iglesias, y todo avivamiento y toda restauración se ha debido a ¿qué? A la restauración que ha hecho el Espíritu Santo dentro de las comunidades, a un regreso. Entonces la iglesia evangélica tiene que regresar a este modelo y a los principios que aparecen en las Sagradas Escrituras.
desechar todas esas nuevas innovaciones, desechar todas esas nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, tantos falsos apóstoles, falsos profetas que se han levantado hoy en día. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, a partir del día de Pentecostés, hubo una difusión del Evangelio. La gran cantidad de judíos de la diáspora que vinieron a Pentecostés, que era una fiesta anual que se celebraba para celebrar la independencia de Israel, que era una conmemoración muy importante para el pueblo judío. Entonces, en esa fiesta escucharon en Jerusalén cuando fue predicado por primera vez el Evangelio. Entonces, por parte de los apóstoles, ya cuando el Señor Jesucristo había resucitado y ya cuando el Señor Jesucristo se había sentado a la derecha del Padre, estos hermanos, los apóstoles, había 120 personas en el aposento y la iglesia estaba en una casa, la casa de María. Entonces, en esta casa de María se llevan 3 acontecimientos históricos muy importantes dentro de la iglesia, porque ahí se apareció el Señor Jesucristo. Ahí estaba la iglesia, los 120 hermanos orando cuando el Señor Jesucristo, antes de que se les apareciera. Entonces, esta comunidad de cristianos llevaron las buenas nuevas a diferentes naciones en la dispersión del Evangelio. Entonces, en los viajes que nosotros encontramos misioneros del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, 3 viajes, algunos eruditos llegan a decir que probablemente hizo 4 viajes misioneros. Entonces, esto nos ofrece a nosotros un panorama y nos ofrece una descripción permanente en la Biblia, cómo se llevó el Evangelio a diferentes comunidades de Asia y a diferentes comunidades de Europa. Los otros apóstoles, que hay pocos registros, qué fue lo que hicieron, como un ejemplo Tomás, como Mateo. Entonces hay pocos registros históricos, pero también ellos tuvieron que llevar el Evangelio a otros lugares. Entonces ellos también viajaron ampliamente predicando, fundando iglesias en extensas áreas. Todos los que creyeron se convirtieron en los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 8 y el versículo 4, dice la palabra de Dios que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces la iglesia, como iba siendo perseguida, iba y a la misma vez en la huida que ellos hacían para proteger sus vidas, iban predicando el Evangelio. Por eso el Evangelio logró penetrar, llegó a lugares por medios desconocidos. ¿Qué me refiero con medios desconocidos? Que no se sabe a muchos lugares quién llevó el Evangelio, pero ahí había comunidades cristianas. Y eso lo vemos en la iglesia de Roma. Históricamente no se sabe quién llevó el Evangelio a la iglesia de Roma. Por supuesto que está descartado que fue el apóstol Pedro. Pablo también mismo en la carta a los romanos dice que él no quiere sembrar donde ya ha sido sembrado. El apóstol Pablo tenía anhelo de conocer a los hermanos de Roma. ¿Por qué? Porque no los conocía personalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma estaba establecida en casas, en cada una de las casas privadas, y esto también lo dice Justino Mártir, que él tenía una casa rentada arriba de la colina de Roma, y vemos que las iglesias estaban dispersas en casas privadas y ahí había consejos de ancianos, de presbíteros, que eran los líderes de las iglesias. Entonces la práctica de fundar iglesias donde hubiera creyentes, aunque fueran pocos, esto es lo que le da una permanencia a la obra, y desde el principio cada iglesia fue enseñada a depender del Espíritu Santo, no a depender de un magisterio, no a depender de sacramentos, no a depender de curas, no, a depender en su totalidad del Espíritu Santo y ser responsable ante nuestro Señor Jesucristo. Estas enseñanzas, amados hermanos, esta iglesia se convirtieron en los centros de la propagación de la palabra de Dios, de la palabra de vida, de la palabra de esperanza. Por eso, amados hermanos, la iglesia recién fundada, cuando encontramos a Pablo, que va a los tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo les dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Partiendo de vosotros, y esto le da una prioridad a la iglesia de Tesalónica, que también era una iglesia misionera, que llevó el evangelio a muchos lugares. Cada iglesia, amados hermanos, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, eran iglesias independientes de cualquier organización eclesiástica, de cualquier asociación de iglesias. Entonces siempre se mantuvo una relación íntima con otras iglesias, pero no había eso que nosotros conocemos hoy en día,
como lo presenta Roma, por medio de jurisdicciones, de diócesis, de una cabeza visible, de pontífices, de cardenales, de arzobispos, de monjas. Todo eso es una tradición de hombres. En la palabra de Dios nunca vamos a encontrar ese modelo a seguir. ¿Por qué? Porque este modelo bíblico lo encontramos en el libro de los Hechos. Hay mucho que hablar acerca de la historia, de las fuentes históricas después del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, hasta la Reforma Protestante. Pero a mi criterio lo más importante es conocer el modelo bíblico que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Por eso es importante, interesante y es nuestra prioridad arrancar desde el libro de los Hechos para poder conocer cuál es la verdadera iglesia. Cada iglesia era independiente de cualquier organización, de cualquier asociación, de cualquier concilio. Entonces se tenía una relación íntima entre otras iglesias, pero esta era continuamente revitalizada por las visitas frecuentes de hermanos que ministraban la palabra de Dios. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículos 36, las reuniones tenían lugares en casas privadas. Todas esas grandes catedrales que usted conoce hoy en día de la Iglesia Católica, como la Iglesia de Santa María, que fue edificada por el mismo Constantino por petición de su madre Helena, y muchas de las propiedades que la Iglesia Católica llegó a tener, porque muchas de ellas ya fueron recogidas, y Roma se las alcanzó a adjudicar por medio de documentos que ellos mismos falsificaron, para decir que Constantino había donado de hecho todo el imperio romano al Papa de Roma. Por lo tanto, las montañas, los ríos, las capillas, todas las tierras le pertenecían al Papa. Y esos fueron los documentos interpolados contra padres de la Iglesia y documentos falsificados por la Iglesia Católica para darle una prioridad al obispo de Roma, hacerlo cabeza visible y así a la misma vez tener un poder eclesiástico sobre todas las comunidades católicas romanas. Pero ¿qué pasó con aquellos cristianos que no se sometieron y que no estuvieron subordinados al obispo de Roma? Hubo muchas consecuencias, hubo muchas persecuciones, se derramó mucha sangre. Pero mis amados hermanos, partiendo del libro de los Hechos, nosotros vamos a ver esta gran movilidad, nosotros vamos a ver esta gran unidad, que no estaba organizada como nosotros hoy en día la conocemos, pero sí vemos que está permitiendo una variedad que se enfatizaba en la unión de una vida común en Cristo y la permanencia del Espíritu Santo en cada creyente. Entonces, esto llevó lugar a la preparación de las iglesias para sobrevivir la persecución, para llevar a cabo la comisión, la gran comisión que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa que hace el Señor Jesús es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión de llevar a todo el mundo el mensaje de salvación, algo muy opuesto a lo que hizo la Iglesia Católica. Roma, la Iglesia Católica, evangelizó pero con la espada de Roma. Todas las personas, si nosotros leemos las primeras persecuciones de la Iglesia Católica, fue en el siglo IV y fue un grupo de cristianos que se les conoció como los priscilianistas desde España hasta Portugal. Fueron los primeros mártires embestidos y muertos, y con las primeras mártires que se manchó las manos la Iglesia Católica fue con ellos en el siglo IV. Fueron acusados de maniqueos, fueron acusados de gnósticos, les falsificaron, según la historia, algunos documentos para acusarlos falsamente de herejes. Después en algunas tierras de Egipto en el siglo XI se encontraron escritos de los priscilianistas donde ellos no creían en todo lo que la Iglesia Católica, por un obispo de España que les había sembrado documentos falsos para perjudicarlos. Entonces, la primera predicación del Evangelio fue hecha por judíos, no por católicos. Eran judíos, a los judíos. La iglesia, los primeros 10, 15 años, era una iglesia netamente judía. No había gentiles dentro de las comunidades cristianas, porque el Evangelio fue predicado a los judíos. El Señor Jesús dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús vino a los judíos. Después, cuando nosotros encontramos que el Evangelio es predicado a los gentiles, vemos después de Pedro, cuando el Señor le dice: mata y come, y que no llames inmundo lo que yo he purificado. Y es cuando Pedro va a la casa de Cornelio y vemos la propagación del Evangelio, de las buenas nuevas, del mensaje de esperanza y salvación
a los gentiles. Entonces, en ese tiempo no había católicos romanos, no se celebraba misa, no se bautizaban niños, no había los sacramentos que hoy en día Roma enseña, que son medios salvíficos, y ellos ven como si el Papa tuviese una tarja, así cuando usted agarra una tarja y la llena de agua, de la misma manera ellos ven que el Papa tiene la tarja de gracia y él ve cómo reparte la gracia a los fieles. Y eso es totalmente falso, eso es totalmente herético. ¿Por qué? Porque ningún apóstol en la palabra de Dios vamos a encontrar que se adjudicaba este tipo de relación que hoy en día hace la Iglesia Católica. Entonces nosotros vemos frecuentemente en la Biblia que se desarrolla la Iglesia y los primeros cristianos, los primeros apóstoles, fueron a las sinagogas. Este sistema de sinagogas es el medio simple y era un medio muy eficaz a través del cual el concepto de la nacionalidad y la unidad religiosa de los judíos habían sido preservados a través de todos los siglos, a través de su dispersión entre otras naciones. Entonces, amados hermanos, ¿dónde nacieron estas sinagogas? Se dice dentro de la tradición judía que nacieron dentro de los tiempos de Esdras. Cuando él regresa del cautiverio, organizó las sinagogas y la posterior dispersión de los judíos hizo que las sinagogas tomaran aún más importancia. Entonces, cuando el templo judío fue destruido por los romanos, las sinagogas que ya se encontraban ampliamente dispersas dentro de las comunidades judías y griegas demostraron ser la unión indestructible, sobreviviendo también ellos, los judíos, a todas las persecuciones que le siguieron. Entonces, el centro de cada sinagoga había un arca en el cual se mantenían las escrituras y al lado se encontraba la tribuna donde se leía la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos cuando los apóstoles iban a las sinagogas judías y enseñaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que esto no era algo nuevo para los judíos, porque ellos esperaban un Mesías. Ellos sabían que el cumplimiento se tenía que dar, pero no sabían en qué tiempo. Pero la diferencia fue que los judíos esperaban un libertador, pero un libertador muy diferente a lo que Cristo vino a enseñarles a Israel. El pueblo de Israel estaba cansado, el pueblo de Israel estaba trabajado, el pueblo de Israel estaba siendo agobiado, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los impuestos, por todas las leyes que Roma había puesto, por la profanación de su templo, por las confiscaciones de escrituras antes de Cristo. Entonces el pueblo estaba cansado porque habían cesado los profetas, no tenían rey en Israel, entonces el Sanedrín estaba corrupto, entonces todo este tipo de cosas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, el cumplimiento de las esperanzas, el testimonio de todo el pueblo de Israel, el número de judíos, número de prosélitos religiosos creyeron en el Señor Jesucristo. Y las primeras iglesias fueron fundadas entre judíos, tanto de la diáspora, tanto judíos que vivían en tierras de Israel. No había católicos romanos, eran 100% judíos. Pero la diferencia es que algunos judíos esperaban a Jesús como el libertador que les iba a traer la paz, pero que los quitara del yugo de Roma. Cuando el Señor Jesús les dice que si tu adversario te dice que no le cargues una milla esta cosa, sino se la cargues 2 millas, esto ya no les parece a los judíos, porque ellos querían un libertador, pero que los hiciera libre del yugo de Roma, no un libertador espiritual que nos vino a dar el Señor Jesucristo, donde Él dice que el Hijo os dará verdadera libertad. La verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Él vino a dar vida a los cautivos, Él vino a dar esperanza a los pobres. Y vemos las bienaventuranzas, vemos todas esas palabras hermosas, preciosas, llenas de vida, llenas de esperanza que nos da el Señor Jesucristo. Y esa es la misión de hoy en día la iglesia. Nosotros no tenemos que predicar abundancia, riquezas, propagación de todo ese tipo de cosas que se ven, no. Todo eso es añadidura. El Señor Jesús dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, mis amados hermanos, siguiendo con la temática, les decía que las iglesias se formó inicialmente entre los círculos judíos. Los judíos, algo curioso también, fueron precisamente los primeros adversarios de la iglesia. Pero la iglesia creció, la iglesia se extendió. Cuando los gentiles se convirtieron al Señor Jesucristo, la iglesia entró en conflicto con las ideas griegas y con el poder romano.
Entonces, este fue uno de los grandes conflictos, y los primeros enemigos del evangelio fueron precisamente los judíos. Los judíos hacían acusaciones a nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver que encima de la cruz donde fue crucificado el Señor Jesucristo se hacían acusaciones de él en hebreo, en griego y en latín. Entonces, los primeros trofeos de la iglesia que nosotros vemos en el libro de los Hechos, y este es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Podemos hablar de padres de la iglesia, de patrología, de concilios, pero pienso yo que para arrancar y para conocer la historia de la iglesia, pues primeramente tenemos que ir a dónde nacieron las sinagogas, quiénes eran los judíos, los primeros cristianos, y cómo se fue dispersando la iglesia en los primeros siglos. Entonces, la religión judía afectó a la iglesia en gran manera, porque primeramente fueron los ataques físicos, y además, y lo que hizo más permanente, fue imponerle a los cristianos la ley. Es por eso que nosotros escuchamos a Pablo en la epístola de los Gálatas protestando contra tales ideas retrógradas, que eran ¿qué? Que el apóstol Pablo les dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, los principales enemigos del evangelio, los católicos vienen a ser enemigos del evangelio siglos posteriores, pero en el principio de la iglesia naciente, los primeros opositores, los primeros adversarios de la iglesia fueron los mismos judíos. Por eso no es raro que Juan escribe: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios nos ha dado ese poder, ese dínamo que se desprende del texto griego, dinamita, poder de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Somos hijos de naturaleza, somos hijos de la ira, estamos en un estado caído, pero Dios, por su gracia, por su misericordia, nos ha adoptado como sus hijos por la fe en el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, amados hermanos, y en la carta a los Gálatas, nosotros podemos apreciar todo el panorama histórico, todo el panorama doctrinal. ¿Cuál era el primer peligro serio que amenazó a la iglesia cristiana? Fue el estar confinada dentro de los límites de la secta de los judíos. Entonces, mis amados hermanos, los judíos, al sentirse amenazados de perder por ellos su poder y la libertad de llevar al mundo entero el conocimiento judaico, fue precisamente por el cual ellos se oponen al evangelio. Porque recordemos que los judíos eran patriotas. Ellos, recordemos cuando el Señor Jesucristo relata de aquel publicano que está arrepentido y de aquel fariseo que se está dando golpes de pecho y le está dando gracias a Dios porque él no es un publicano pecador como aquel. Así eran de falsos, y así era la secta de los judíos, la secta de los fariseos. Ellos se creían únicos, como lo hace mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que se cree que nada más cierto grupo de personas son predestinados, y los que no, pues no entran al redil, simplemente a los que Dios ha elegido. Y vemos que hay una oferta de salvación en la Biblia para todas las personas en el mundo que quieran aceptar al Señor Jesús como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Por eso, amados hermanos, el evangelio es el entero conocimiento de la salvación de Dios y que está en Cristo Jesús. Entonces vemos muchas explicaciones de la norma, de la conducta que encontramos en la Biblia de los primeros cristianos. Ninguna de las religiones, ninguna de las especulaciones que venían de Grecia, de Roma, de África, de Asia, de los gnósticos, que gnosis se desprende del conocimiento, de los sistemas filosóficos, porque los gnósticos hacían, hermanos. Los gnósticos no tenían confesiones, o sea, ellos nacían en diferentes lugares. Por eso nosotros vemos a Tertuliano cuando escribe su libro en contra de las herejías, donde dice que nosotros, los cristianos, somos apenas de ayer. Y el cristianismo en aquel tiempo había invadido el mundo que se conocía en aquellos tiempos, tanto en el reino de Edesa, cuando vemos en lo que hoy en día conocemos como el Reino Unido, que en aquel tiempo tenía otro nombre, los países germanos. Vemos en el siglo IV que ya los bárbaros también habían conocido el evangelio, que venían de los países nórdicos a muchísimos lugares. Dice el doctor Pablo Deiros que para el siglo III aproximadamente había un promedio de 3 millones de cristianos. Esta era una cifra verdaderamente descomunal,
porque los gnósticos eran pequeños grupos de 40, de 30, de 50, de 80 personas, de comunidades que se juntaban, se reunían y ellos se ponían a describir, a interpretar la vida por medio de la filosofía griega. Entonces los gnósticos eran así como que ellos agarraban un poquito de todo, interpretaban la religión judía, agarraban lo judío para ellos poder dar una interpretación a la vida, dar una interpretación a las partes inmateriales del hombre. Por eso los gnósticos decían que la carne, la carne era mala y el espíritu era bueno. Ellos eran dualistas, pero había diferentes vertientes dentro del gnosticismo. Por eso, amados hermanos, el apóstol Juan escribe y él dice: ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús vino en carne, porque había muchos herejes como Cerinto, muchos gnósticos, donde ellos decían que solamente Dios no podía relacionarse con la carne. Por lo tanto, era imposible que Jesús era Dios hombre, Dios manifestado en carne. Por eso Pablo escribe de forma carnal, pero con una forma relacionada al pecado. Y vemos a Juan que usa la misma palabra de carne, pero para enfatizar y para dejar plasmado con un golpe de decir que Jesús literalmente es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Porque estos grupos de gnósticos, estos grupos de los cerintos, ya habían invadido y habían infectado muchas comunidades donde se empezaba a negar que Jesús era Dios, y surgieron bastantes herejías, donde también decían que el Padre iba sobre Jesús solamente cuando él quería dar algún misterio o quería predicar algo sobrenatural. Y eso también la iglesia lo refutó, todas ese tipo de herejías. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia, amados hermanos. Todo ese misticismo que predica Roma en la misa, todo ese misticismo que predica Roma en el rosario, todos esos misterios que predica Roma sacramentalistas, por el cual ellos ven como medios de gracia o medios de salvación, todo esto se desprende de los paganos. Estas son discusiones candentes que siempre hubo entre verdaderos cristianos y entre falsos cristianos. Entonces, la mayoría de los sistemas gnósticos, porque también la Iglesia Católica adoptó enseñanzas de los gnósticos, de los griegos, y uno de ellos es el purgatorio. El purgatorio usted lo puede encontrar en los escritos de Platón, donde habla acerca de la inmortalidad del alma, donde habla de la purificación del alma. Entonces se empezaron a combinar estas enseñanzas y estas prácticas paganas con las judías y con las cristianas. Posteriormente podemos ver que de ahí es donde nacen las herejías. Las herejías no nacieron de los paganos, las herejías no nacieron externo a la iglesia, las herejías nacieron dentro de las primeras comunidades cristianas, porque eran los mismos gnósticos los que empezaban a explorar los misterios que eran accesiblemente, según ellos, para los iluminados. Por eso nosotros encontramos en la historia que los primeros que empezaron a reclamar una sucesión apostólica no fueron los católicos romanos. Los primeros que empezaron a reclamar una sucesión apostólica fueron los gnósticos. Cuando usted encuentra la carta que se escribe a Flora y vemos que este gnóstico que escribe esta carta es el primero que empieza a apelar que ellos tienen una sucesión apostólica y que ellos tienen la revelación secreta que los apóstoles y que el mismo Jesús les había dejado a los gnósticos, y que los gnósticos, los sucesores de los apóstoles, eran los responsables de dar a conocer los misterios de Jesús. Por supuesto que la iglesia se opuso a este tipo de herejías, y por eso responde Irineo de León con una lista de sucesión. Pero esa lista de sucesión es una respuesta, yo lo veo, de buena manera querer refutar a los gnósticos, pero Roma le ha dado otro giro a estas listas. Y Roma, por medio de estas listas, se las ha adjudicado, se las ha acuñado como que ellos son la iglesia de Cristo, porque ellos pueden reclamar un papa hasta Pedro, lo cual eso es totalmente falso, porque Irineo no está de acuerdo con ellos, porque Irineo habla de muchas iglesias, entre las cuales se encontraba Roma, una de tantas, habla de Éfeso, y una de esas pruebas es que la tradición decía que Matías había sido el sucesor en la isla de Malta. Esa iglesia hoy en día no existe, por lo tanto ahí no hay sucesión apostólica. Después Roma salió con la falacia de que esa iglesia se había transportado a una parte de Turquía y ahí estaba la sucesión apostólica. Y eso es falso, amados hermanos. Entonces el gnosticismo empezó a hacer mucho daño dentro de las comunidades cristianas. Usted puede ver en Antioquía hay dos iglesias católicas,
pero son iglesias católicas que no están en comunión, porque una y otra reclaman la primacía de Pedro. Una dice que dejó a Evodio, el apóstol Pedro, de sucesor. Otra dice que fue Ignacio de Antioquía, y esto lo podemos encontrar en los escritos de Orígenes, pero eso fue el afán que trajo de querer tener un sucesor apostólico como apóstol dentro de las jurisdicciones católicas, para así poder recibir los beneficios que el Imperio Romano empezó a dar a los católicos romanos. Por eso, amados hermanos, ser obispo, ser patriarca de una de las 5 jurisdicciones que dividió Constantino era un puesto muy jugoso, porque empezaban a gozar de los privilegios que daba el imperio a los primeros obispos. Por eso el Papa Dámaso tuvo que asesinar a 124 personas en una capilla católica, asesinar a su opositor con turbas como si fueran vándalos. ¿Para qué? Para que no tuviera opositor y así él poder llegar a ser papa. ¿Por qué? Porque ser papa de Roma, de Constantinopla, de Alejandría, de Antioquía o de Jerusalén, que eran las 5 jurisdicciones más importantes del catolicismo romano en aquel tiempo, dejaba jugosas ganancias para los obispos de cada comunidad. Eso es por lo cual la Iglesia Católica Romana tergiversa la historia, no platica bien lo que es la historia, no va al libro de los Hechos, sino que siempre va a dar ese salto mortal. ¿Para qué? Para adjudicarse algo que no le pertenece. La iglesia se formó inicialmente, como veíamos, en círculos judíos. Entonces, estas prácticas paganas se combinaban con enseñanzas judías, con enseñanzas cristianas. Por eso los gnósticos exploraban los misterios, que eran accesibles, según ellos, solamente para los iluminados, como lo decía hace un momento, y que iban más allá de estas formas externas en lo que ellos podían interpretar de manera filosófica de las religiones paganas. Entonces, a menudo también los gnósticos enseñaban la existencia de 2 dioses, o sea, de 2 principios, que uno era luz y el otro era tinieblas, el bien y el mal. Entonces, esta era la opinión que ellos tenían sobre la materia, y las cosas materiales eran producto del poder de las tinieblas y estaban bajo su control, mientras que a Dios se le atribuía las cosas espirituales, al Dios superior. Entonces, todas estas especulaciones filosóficas crearon las bases para la formación de muchas herejías dentro de las iglesias, que desde sus inicios empezaron a invadir las iglesias cristianas, las cuales fueron combatidas con los escritos del Nuevo Testamento, especialmente con los escritos de Pablo y especialmente con los escritos de Juan. Por eso es algo muy importante, amados hermanos, cuando nosotros vamos a la lectura extrabíblica, que para nosotros lo más importante es la palabra de Dios y es nuestra única fuente de verdad, nuestra única regla de fe. Pero cuando uno quiere escudriñar, decir, bueno, ¿qué pasó cuando mueren los apóstoles? Y escuchamos tanto hablar de Ignacio, de Policarpo, de que fueron grandes cristianos, hermano. O sea, usted lea a Ignacio de Antioquía con un poco de misticismo, con un poco de interpretación bíblica griega, por supuesto, porque para ellos fue muy difícil dejar ese sello griego, helénico, que ellos tenían, pero vemos que fueron grandes cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Entonces el mismo Ignacio, cuando va a ser llevado al martirio, la iglesia de Roma quiere intervenir, y no es la iglesia católica, hermano, eran cristianos nada más. Estos cristianos quieren intervenir, pero él no quiere. ¿Por qué? Porque para él va a ser un honor morir en el nombre del Señor. Después esto toma una relevancia diferente, porque la iglesia empieza a ser fanática. Entonces los emperadores romanos no se preocupaban tanto por perseguir cristianos, porque algo que se le tiene que admirar a los romanos era la inteligencia que ellos tenían, o sea, el consejo de senadores que ellos tenían, la cobra de impuestos, o sea, todo el modelo que siguen hoy en día las naciones, todo lo que usted ve que se corre en la bolsa, cómo hay leyes que se legislan, todo eso viene de los romanos, y por eso logró hacer el imperio más importante del mundo, por la organización y por el cerebro que tenía Roma para organizarse. Entonces, mis amados hermanos, los emperadores no se preocupaban tanto por perseguir cristianos, dependiendo del criterio. Cuando veían una amenaza de los cristianos hacia el imperio, sí los perseguían, pero después hubo cristianos que fueron a entregarse por su propia cuenta a querer morir mártires, y prácticamente los romanos le decían, bueno, nosotros
Ni siquiera sabemos quiénes son ustedes, lárguense de aquí porque no vamos a gastar nuestro dinero, nuestro tiempo, porque tenían la lucha en contra de los enemigos que venían y que estaban alrededor de Roma, querían conquistar Roma, y tantos enemigos que tenían los emperadores romanos que querían las tierras de Roma, querían los impuestos de Roma. Entonces vemos a los godos, vemos a los visigodos, que eran grupos de bárbaros que se asentaban alrededor al límite de las tierras de Roma. Pero mis amados hermanos, estas herejías desde sus inicios empezaron a invadir a la iglesia cristiana, y estas comunidades cristianas combatieron todas estas herejías con la palabra de Dios. Por eso usted no puede combatir una herejía. Nosotros no podemos combatir una enseñanza que no sea bíblica si no es con la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios representa nuestra espada. Pablo en la carta a los Efesios nos habla de nuestra armadura, nos habla del yelmo de la salvación, nos habla del presto del Evangelio, nos habla de la espada que es la palabra de Dios, nos habla del escudo que es nuestra fe. Entonces el cristiano tiene una armadura como un guerrero que va a salir al Coliseo a pelear, pero una armadura poderosa que puede combatir cualquier falsa enseñanza, cualquier herejía, cualquier deducción que hacen de las Escrituras, y esto simple y sencillamente se puede combatir con la espada que es la palabra de Dios. Y eso fue lo mismo que hicieron los cristianos después de que mueren los apóstoles, hermanos. Un ejemplo, cuando nosotros vemos a Ignacio combatiendo las herejías, nosotros vemos que está combatiendo con la palabra de Dios, porque menciona el Evangelio, menciona a Pablo, menciona las epístolas juaninas, menciona las epístolas petrinas. Cuando nosotros vemos a Policarpo de Esmirna, que escribe a los hermanos de Filipos, les recomienda que lean la carta que Pablo les dejó a los filipenses. Cuando nosotros vemos y leemos a Clemente Romano por el conflicto que había en Corintio, vemos que el mismo Clemente recurre al Nuevo y al Antiguo Testamento para hablar de la piedad, para hablar de la misericordia, para hablar que esos ancianos que quieren ser expulsados de la iglesia no tienen que hacerlo. Cuando nosotros vemos a Irineo, que Irineo de León es uno de los que más combatió las herejías de los gnósticos. Irineo, amados hermanos, menciona más de 256 veces el Nuevo Testamento. Más de 256 veces combatiendo y refutando a los gnósticos. Porque los gnósticos decían que Dios no era el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque para ellos la materia, todo lo que usted puede palpar, todo lo que es tangible, para ellos era malo. Y Irineo, cuando recurre a la refutación en contra de las herejías, recurre a la palabra de Dios y menciona prácticamente Dios creador, y menciona el Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra cuando estaban vacías y desordenadas. Los gnósticos también decían que nuestro Señor Jesucristo no había resucitado en carne, sino que simplemente había resucitado su espíritu. Y el Irineo, que se cree que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan, Irineo también los refuta y dice que Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado. ¿Cómo un cuerpo, si no es glorificado, puede comer? ¿Cómo puede beber? Pero ahora los gnósticos decían que cómo traspasaba paredes si era un cuerpo humano. Irineo les responde que por eso es un cuerpo glorificado, transformado. Y es lo mismo que va a suceder con nosotros, amados hermanos. Si usted quiere vivir debajo del agua, usted no puede vivir con este cuerpo. Usted necesita un cuerpo diferente, necesita tener un cuerpo que no tenga pulmones, que tenga agallas. No puede sobrevivir debajo del agua con este cuerpo que tenemos. Si usted quiere vivir en el aire, no puede vivir en el aire con este cuerpo, necesita alas para volar. Si usted quiere vivir con Dios, no puede vivir con este cuerpo, porque el Señor dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso nuestros cuerpos tienen que ser transformados, tienen que ser glorificados para poder ver al Señor cara a cara. Este cuerpo de pecado tiene que morir y se va a desintegrar en la tierra. Pero cuando escuchemos la voz de mando, la voz de trompeta, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados y glorificados y recibiremos al Señor en el aire, que es el gran evento que espera la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos hermanos no crean que Jesús viene por su iglesia, yo creo fielmente que el Señor Jesucristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación.
Mis amados hermanos, todos los primeros cristianos refutaron las herejías con la palabra de Dios. Usted puede ver a partir del siglo I, cuando mueren los apóstoles, usted puede leer a Orígenes, que fue un gran escritor, aunque tuvo muchos errores, pero la iglesia evangélica lo reconoce, los seminarios evangélicos lo reconocen como un gran exegeta, como un gran erudito, como un gran traductor. En su Etzalapla hace una obra magistral de las traducciones, el primero que menciona los 27 libros del Nuevo Testamento en cuanto al resumen que hace o a la conclusión que hace con el libro de Josué. Y también Orígenes, amados hermanos, refuta a los gnósticos, refuta a los marcionistas, que Marción de Sinope fue un hereje también, que venía de tierras de Sinope a Roma y quería ser obispo de Roma, y él fue el que agarra solamente 11 escritos de Pablo y grita al mundo, que en aquel tiempo se conocía que solo eso era parte del Nuevo Testamento. Empieza a hacer una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, y decía que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, que era Jesús, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que asesinaba, era un Dios malo, valga la redundancia, y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, de misericordia y de bondad. La iglesia levantó la voz, la iglesia empezó a refutar las herejías de los marcionistas, y ¿sabe usted con qué lo hizo? Con la palabra de Dios. Y ahora viene otro grupo que se le conocieron como los valentinianos, que seguían a Valentinos, que también fue un hombre que salió dentro de las comunidades cristianas, que empezó a enseñar muchas herejías gnósticas dentro de las comunidades. Y con que ellos más bien Valentinos, lo que hizo fue que relató el evangelio de la verdad. Él le conocía como el evangelio de la verdad. Este evangelio de la verdad traía muchas herejías gnósticas. Y este evangelio de la verdad de los valentinos era su regla de fe, era su confesión de fe. Y todas estas herejías de los valentinianos también fueron refutadas, y estamos hablando a finales del siglo II, en el año 160 al año 180 después de Cristo. Todas estas herejías fueron refutadas con el Nuevo Testamento, amados hermanos, con la palabra de Dios. De la misma manera, Pablo escribe y nos dice que el que no obedezca por carta tiene que ser desechado. Pablo dice que no piensen más de lo que no está escrito, para que su mente no caiga en vanidad. De la misma manera, amados hermanos, nosotros, la iglesia presente hoy en día, que es la iglesia evangélica, tenemos que refutar todas las herejías de Roma. Y a veces piensan que nosotros tenemos prejuicio en contra de la iglesia católica, o que somos netamente anticatólicos, pero no es eso. Es el celo y es el amor a la verdad. Por eso siempre vamos a recurrir a la palabra de Dios. Y cuando un servidor recurre a la Biblia o recurre a fuentes de patrología, simple y sencillamente lo hacemos para aclarar y para tener una clarificación más amplia de lo que es la verdadera historia y lo que es la verdadera patrística que enseñaron los cristianos de la era posapostólica. Porque es importante que nosotros tengamos que distinguir lo que es la era prenicena y la era posnicena. Dentro de la historia eclesiástica son dos vertientes, la era prenicena y la era posnicena, porque vemos dos ángulos de los primeros cristianos, vemos dos escuelas cristianas. Por eso es importante conocerla, mis amados hermanos, la historia de la iglesia. Entonces, el Imperio Romano fue arrastrado, amados hermanos, hacia un ataque contra las iglesias. Ataque que más adelante nosotros vemos en la historia, cuando leemos algún libro de historia, dedicó su poder, dedicó sus recursos a la aniquilación y a la destrucción de la iglesia, a la aniquilación y a la destrucción de sus propiedades. Sus propiedades fueron confiscadas. Entonces, amados hermanos, fue así mismo como en el año 65 después de Cristo, el apóstol Pedro y después el apóstol Pablo fueron ejecutados según la tradición, porque esto no lo dice la Biblia, en Roma. Después, y esta es una tradición que nació con Irineo de León, hermanos, pero bueno, hay muchas dudas y hay muchos eruditos y la mayoría cree que sí murieron mártires en Roma. Yo, bueno, me reservo esa parte. Para nosotros no es relevante dónde haya muerto Pedro. O sea, para nosotros lo importante es tener una conexión doctrinal con lo que enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es de esta manera, amados hermanos, donde se acentúa el hecho de que las iglesias no les es dada ninguna cabeza o ningún centro visible en la tierra como Roma lo ve.
El apóstol Juan, amados hermanos, al escribir su evangelio, sus epístolas, cuando escribe el Apocalipsis, llevó las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento a una conclusión. Y esta conclusión es una conclusión digna de lo que había tenido anteriormente cuando ellos vivieron y tuvieron una relación estrecha, personal con nuestro Señor Jesucristo. Esa fue una prueba, una diferencia notable entre el Nuevo Testamento y los escritos del mismo periodo, de periodos posteriores, que no están incluidos en las listas o en el canon de las escrituras inspiradas. Y esto responde precisamente a lo que Roma dice. ¿Cómo saben que eran 27 libros? ¿Cómo saben que eran 4 evangelios? ¿Cómo saben que no? ¿Por qué no está el evangelio de Tomás? ¿Por qué no está el evangelio de Santiago? ¿Por qué 4? Porque la Iglesia Católica lo hizo, porque la Iglesia Católica así lo dictaminó. Y eso es falso, amados hermanos. ¿Por qué hay 4 evangelios? Y yo lo he dicho algunas veces en mi canal. La conclusión es que el evangelio es uno, pero es escrito de 4 evangelistas y de una perspectiva de 4 personas de una óptica diferente. Se le conoce como evangelio sinóptico. Se cree que Mateo copió a Marcos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque Mateo era apóstol directo de Jesús y Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Entonces Mateo es el que más menciona citas del Antiguo Testamento. Por eso se cree que Mateo fue dirigida a una comunidad netamente hebrea, porque tenían una relación con la ley, con el Antiguo Testamento. Lucas va dirigido a una audiencia de griegos, al excelentísimo, a griegos. Juan va dirigido a una iglesia, a enfatizar y que la iglesia le quede claro que Jesucristo es Dios, que la vida eterna se obtiene simple y sencillamente por creer y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Marcos va dirigida a una audiencia del Ponto. Se cree que Marcos escribió lo que escuchó de Pedro, y él iba escribiendo lo que era el evangelio y lo que Pedro, porque Marcos acompañaba a Pedro a diferentes comunidades para predicar el evangelio. Esta fue la diferencia notable entre el Nuevo Testamento y los escritos que no fueron incluidos en la lista del canon del Nuevo Testamento. Porque esto, amados hermanos, lo podemos ver ya a tiempos de Justino Mártir, que fueron tiempos muy tempranos de la iglesia, donde Justino Mártir dice que son solo 4 las memorias de los apóstoles. No ocupamos un papa, no ocupamos un concilio, no ocupamos un magisterio, no ocupamos 4 evangelios, porque así fue la voluntad de Dios. Y lo mismo dice Ignacio, menciona las memorias de los apóstoles. Todos estos escritos posteriores que nacieron fueron escritos, algunos de los gnósticos y algunos otros de las personas que se les llenó el celo también y se pudieron escribir para refutar las herejías de los gnósticos, de los marcionistas, de los valentinianos, de algunos judaizantes y todo este tipo de herejías que empezaron a contaminar a ciertas iglesias. Entonces, mis amados hermanos, tenemos un escrito también de Clemente de Roma a los Corintios. Y este escrito es un escrito muy interesante. ¿Por qué? Porque ofrece una panorámica de las iglesias posteriores del periodo apostólico. Entonces se cree, amados hermanos, esto no lo dice la palabra de Dios, quiero que quede claro, que Clemente fue un anciano de la iglesia de Roma, el cual había visto a los apóstoles Pedro y Pablo. Se menciona un Clemente que menciona a Pablo en una de sus epístolas, que lo manda a saludar. Se cree que ese Clemente es Clemente de Roma. Entonces, cuando Clemente escribe a los Corintios, hace referencia también a los martirios, se refiere a la carta que él escribe, que no es inspirada de Dios, a la iglesia de Dios que está en Roma, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, esta epístola de Clemente habla de las persecuciones a las que ellos se enfrentaron, empleando un tono de victoria, porque la iglesia, a pesar de las persecuciones, siempre nació victoriosa, amados hermanos. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 2, habla de 10 días de persecución en contra de la iglesia, creo que es de la iglesia de Esmirna, si no mal recuerdo. 10 días de persecución, pero en realidad esa iglesia no fue perseguida 10 días. La iglesia fue perseguida por más de 3 siglos, pero 10 días habla referencia simbólica, porque fueron 10 las persecuciones feroces que hubo de parte de los emperadores hacia los primeros cristianos.
Entonces, desde los tiempos de Clemente, cuando la iglesia era perseguida, ya vemos un tono de victoria. ¿Por qué victoria, hermanos? Esto puede sonar incongruente, como si los mataban, como si los martirizaban, como si ellos iban al Coliseo romano, como si ellos iban al circo romano, como si ellos eran la burla de los paganos, como salían los perros y eran echados a los cristianos y desbarataban, desmembraban los perros a los primeros cristianos, y ese era el deleite de los paganos. Después eran soltadas las fieras hacia los cristianos y morían mujeres, morían niñas mujeres embarazadas, morían mujeres con sus niños en brazos y eran desmembrados por esas feroces fieras. Pero ¿por qué decimos que era victoriosa? Porque Satanás, amados hermanos, nunca pudo parar y nunca va a poder parar a la predicación del evangelio. Usó a los judíos y no pudo parar la predicación. Usó a los gnósticos y no pudo parar la persecución. Usó al imperio romano y no pudo parar la persecución. Usó a la iglesia católica para que el cristianismo evangélico no fuese más allá a llevar las buenas nuevas de salvación, y tampoco pudo hacerlo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos un compromiso con las personas de ir y predicar el evangelio y dar las buenas nuevas de salvación. Mis amados hermanos, esa sería mi segunda introducción. Gracias, hermano, de verdad estamos muy contentos por tu participación el día de hoy. No sé si tienes algunos comentarios finales o una despedida. Adelante, hermano. Saludar un poquito a los hermanos, a nuestro hermano Alejo, que Dios le bendiga, a nuestra hermana Claudine Alvarado, que Dios le bendiga, a nuestro hermano Álvaro Hernández, a nuestra hermana Elvia Durán, Ann Gray. Dice nuestro hermano Ann Gray que dónde puede conseguir las fuentes de la historia de lo que usted expone. Bueno, al hermano Ann Gray se puede contactar conmigo por correo, por mi número de teléfono, y yo le puedo hacer llegar por ahí. Voy a ponerlo aquí en el chat privado, hermano Joel, a ver si usted lo puede pegar. Claro, a ver, o si no, envíame tu número de teléfono. A ver. Aquí lo puse en el chat privado y ya si quiere por ahí lo puede pegar. ¿Cuál es tu código, hermano? Si es de los Estados Unidos es 01521 y el número. Si es dentro de México, pues +1. Si es de Perú, de otro país, no sé cuál sea, cómo se deba de marcar. Okay. Saludar también a nuestra hermana María Romero, al hermano Aquilino Hernández, si está por ahí, a nuestro hermano David Flores también, que Dios le bendiga, a Santiago Garzón, que Dios le bendiga, también al hermano Conde de Montecristo, Dios le bendiga, a la hermana María Uribe, que Dios le bendiga. No sé si hay algún otro hermano. Bueno, bendiciones a todos nuestros hermanos. Bueno, ahí está ahí está mi número, al hermano Ann Gray, y pues ahí se puede comunicar por ahí con nosotros. Muy bien. Ahí está, mis amados hermanos, el número de teléfono de nuestro hermano Salvador Barragán. Para los que quieran contactarse con nuestro hermano, ahí lo pueden, a través de ese número lo pueden hacer, o también escribiéndole al Facebook, lo encuentran también como Salvador Barragán. Así que, mis hermanos, adelante, con toda confianza, escriba a nuestro hermano y él les puede proveer todos los datos o la información de donde uno basa su información o su exposición sobre la historia de la iglesia, sobre lo que se puede exponer a través de los videos, a través de las charlas que se da por las redes sociales. Así que, mis hermanos, adelante, con toda confianza, escríbanle al hermano Salvador, que ahí estará para atenderles. Así que, mi hermano, no sé, algunas palabras ya de despedida. No, pues gracias, hermano Joel, gracias por el tiempo de moderar, por el tiempo de estar aquí. Gracias también al pastor Cristian, cual sea su necesidad, que Dios le bendiga. Y saludos a todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Suscríbanse al canal del pastor Cristian.
Gracias y agradezco antemano a todos nuestros hermanos que apoyan las plataformas evangélicas. Gracias a todos los hermanos que apoyan al hermano Cristian, al hermano Alex Sandoval de California, que Dios le bendiga. A la hermana Claudine Alvarado, nuestro hermano Frank Ardón, nuestro hermano Aquilino Hernández, nuestra hermana María Romero. Que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que hacen posible estos programas. Pastor Cristian vive en Venezuela y para él es muy difícil poder hacer una transmisión por los problemas de internet, por lo que vive su país, y de verdad, hermanos, toda la colaboración que hacen es de muchísima bendición. Que Dios los bendiga a todos y que Dios prospere sus vidas a todos. El hermano David Flores de California, que Dios lo bendiga también. Gracias, hermano Joel. Muy bien, muchísimas gracias a ti, hermano Salvador, que Dios te bendiga en gran manera. Así que ahí está, mis hermanos, el número de teléfono de nuestro hermano Salvador Barragán para que puedan contactarse con él y puedan tener la información que ustedes están pidiendo, claro, obviamente conversando con nuestro hermano Salvador. Así que Dios me los bendiga a ustedes, mis hermanos, en gran manera. Gracias, hermano Salvador, por tu tiempo y disposición. Así que, mis hermanos, nos vemos en una próxima oportunidad a través de esta plataforma de YouTube del Pastor Cristian Villamizar. También suscríbanse a la plataforma de YouTube de nuestro hermano Salvador Barragán. El Pastor Cristian Villamizar, por algunos motivos de urgencia, tuvo que salir, pero ya él estará con nosotros nuevamente en una próxima transmisión, mis hermanos. Así que esperemos pues las enseñanzas y transmisiones que estos dos grandes hombres del Señor comparten con nosotros, ¿no? Tanto el hermano Salvador como el pastor Cristian Villamizar. Mis hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera. Suscríbanse, por favor, a esta plataforma de YouTube. Compartan este en vivo para llegar a más personas. Y pues, mis hermanos, gracias por su colaboración y su apoyo. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Amén. Amén y amén. Bendiciones. Amén.